Buenas noches. La Z101 presenta ahora El Gobierno de la Noche. La Z te oye y te ve. Saludos, muy buenas noches. Gracias por la sintonía con la Z101. Ya son las 10 de la noche. Aquí inicia el Gobierno de la Noche. La noche, señores, del miércoles 13 de marzo, año 2019. Estamos aquí con el propósito de compartir con todos ustedes 2 horas completas analizando las principales informaciones nacionales e internacionales. Pasamos de inmediato a un resumen de informaciones correspondiente a esta hora. La ruptura de una tubería de 30 pulgadas de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, causó este miércoles el corte del servicio a varios sectores de esa ciudad, según informó la institución. El organismo dio a conocer en su cuenta de Twitter que la avería se produjo cuando una falla eléctrica produjo una explosión en la referida tubería y dejó sin agua potable a los sectores Bellavista, Reparto Peralta, La Yagüita del Pastor, Los Castillos, la otra banda y la Herradura, allá en Santiago. La avería provocó que fuera por la fuerte presión del agua, desprendió el techo de una estación de gas ubicada en la avenida Circunvalación Sur de Santiago. Por otra parte, la diputada Josefa Castillo manifestó este miércoles que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, por su forma de responder sobre el caso de Miriam Germán Brito y violentando lo acordado en el Consejo Nacional de la Magistratura, demuestra que no quiere dar su brazo a torcer. Mientras que la jueza Miriam Germán Brito sostuvo este miércoles que el trato que le dio durante la evaluación de jueces el Procurador General de la República puede ser objeto de una disculpa, mas no la aceptó en torno a la violación al reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. Y el presidente de la Federación Nacional de Transportes Dominicano, FENATRADO, Ricardo de los Santos, anunció este miércoles un paro por 6 horas de todas las unidades afiliadas a ese sindicato para el próximo viernes desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. De los Santos explicó mediante vía telefónica al programa El Gobierno de la Tarde de la Z101 que FENATRADO está exigiendo que el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES revele de la misma forma en que publica los precios de los combustibles semanalmente, las informaciones que sirven de fundamento para la aplicación de las alzas a los carburantes. Ni los fabricantes de hielo se salvaron de la ola de saqueos que se registraron en los últimos días en el estado venezolano de Zulia y que dejó pérdidas millonarias y graves daños a empresas e industrias que amenazan con gravar la escasez de alimentos y bienes básicos en esa nación. Nos vamos a una pausa, regreso el comentario de nuestro compañero Héctor Luzón. Llévatelo, Félix. Bueno, señores, ahora son las 10:28 minutos en este Gobierno de la Noche de la Z101. Es el turno del ingeniero Osiris de León. Gracias, Héctor Luzón. Buenas noches para ti, buenas noches para Roberto Díaz, buenas noches para Félix, para Mel, para José Manuel, buenas noches para todo el pueblo dominicano, buenas noches para Bienvenido, para Willy, buenas noches para toda la gente que nos escucha en los 4 puntos cardinales de la República Dominicana, la gente de la costa norte, la gente del sur, la gente del este, la gente del suroeste, la gente de la línea noroeste. Gracias a cada uno de ellos por hacer posible que cada noche estemos aquí. Miren, en materia de condiciones meteorológicas, para la tarde de mañana tendremos algunas lluvias en Guaymate, en Consuelo, en El Ceibo, en Atomayor del Rey, en Guerra, en El Valle. Esa lluvia también va a incluir a Higüey municipio, la parte norte de La Romana, la parte norte de San Pedro, la zona de Boca Chica, Santo Domingo Norte, Monte Plata,
Sabana Grande de Boyá, con algunas lloviznas en la carretera Duarte desde la capital hasta La Vega, prácticamente hasta la entrada a la presa de Tavera, un poco de lloviznas en la cordillera septentrional desde la zona de Puerto Plata hasta Sánchez, Castillo, Pimentel y Hostos. Eso incluye Anagua, Cabrera, Abreu, Río San Juan, Gaspar Hernández, Sosúa, Cabarete y Puerto Plata para nivel de lloviznas. No habrá lluvia en la parte oeste del país, la mitad oeste. Quiere decir que no habrá lluvias desde Santiago hasta Montecristi, no habrá lluvias desde Asua hacia San Juan y a Elías Piña, ni habrá lluvias en la zona de Barahona hacia Paraíso, Enriquillo, Pedernales. Las lluvias ligeras se concentran en el este. Todo lo que es la región este del país, la provincia de San Pedro, Arromana, Higüey, El Ceibo, Atomayor, Monte Plata. Eso incluye la provincia también del noreste o Bajo Yuna, que sería Cotuí y Nagua, es decir, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez, y también en la costa norte de la provincia de Puerto Plata. Pero las lluvias más importantes de mañana serán en el oeste de Higüey, en El Ceibo, en Atomayor, en Consuelo, en Los Llanos y en Quisqueya. Así que ya usted lo sabe. Sigue la sequía en la cordillera central, la sequía en la cabecera de los ríos Yaca del Norte y Yaca del Sur, sequía en la cabecera del río Bao y del río Mao, sequía en la cabecera del río Jaina, aunque con ligeras lloviznas mañana, pero nada importante, nada significativo. Y sequía, evidentemente, en el suroeste y en el noroeste del país. Miren, ya Héctor Luzón hizo una introducción de la situación que se ha dado a partir de la tarde de hoy con los vuelos del avión Boeing 737 MAX 8. Ustedes saben que el pasado domingo, en horas de la mañana, 8:40 de la mañana, un avión de Ethiopian Airlines, o sea, Etiopía Airlines, que despegaba hacia Nairobi, la capital de Kenia, se estrelló 8 minutos después de haber despegado. Y esto llamó la atención por el tipo de avión, por el momento en que se había producido el colapso del avión y porque el 29 de octubre pasado un avión similar, otro Boeing 737 MAX 8 de Lion Air, que había despegado desde Bali en ruta a Yakarta, había colapsado 12 minutos después de despegar. ¿Qué pasó? Que cuando se chequeó la bitácora de vuelo de ese avión, había tenido problemas el día anterior. Problemas en dos sentidos. En un primer sentido, el registro altimétrico del piloto y del copiloto eran distintos. Se supone que un altímetro actúa por diferencia de presión barométrica. Y eso quiere decir que si un avión está a una determinada altura, la presión barométrica es la misma. Entonces no puede estar dando dos valores de altitud distintos para un mismo avión en un mismo vuelo. Ahí evidentemente quedó claro que había un problema y el piloto lo que hizo fue cederle al copiloto el control del avión, porque entendió que el dato que estaba registrando el tablero frente al copiloto era más certero, se correspondía más con la realidad en términos de la velocidad a la que iba el avión y en términos de la altitud a la que estaba el avión con lo que le estaba reflejando al piloto. Entonces evidentemente había un problema. La línea aérea trató de apaciguar los ánimos diciendo, bueno, los pilotos pudieron controlar la situación porque son pilotos experimentados. Eso fue el 28 de octubre. Pero al otro día el mismo avión
tuvo otra vez el mismo problema. Los pilotos no pudieron controlar el problema y el avión se estrelló 12 minutos después de haber despegado desde la isla de Bali en ruta para Yakarta. Y ahí murieron 189 personas. Se hizo una investigación, pero como no se había tenido un reporte de accidente de ese tipo, de otro avión de ese tipo, la cosa se quedó ahí en stand-by. Sin embargo, este domingo, cuando se reporta el accidente de Ethiopian Airlines, a todo el mundo se le enciende el bombillito. A todo el mundo. Todo el que le da seguimiento a esto te dice, espérate. Aquí hay algo raro. ¿Por qué? Porque el avión de Lion Air, que colapsa el 29 de octubre, colapsa 12 minutos después de despegar. Y el de Ethiopian Airlines colapsa 8 minutos después de despegar. Primera señal indicativa de que hay un problema en el avión. No puede ser coincidencia que un avión tan moderno, el más moderno que tiene la Boeing, se te caigan 2 aviones en 4 meses al mismo tiempo de haber despegado y bajo las mismas condiciones, sin que hubiese un viento cortante, porque si hay algo a lo cual le temen los pilotos es al viento cortante. ¿Qué es un viento cortante? Es una ráfaga de viento que no se mueve de manera horizontal, sino subhorizontal, chanfleado, como dice el campesino. Como cuando el campesino le da una mata de plátano con el machete para cortarla así, en un ángulo de 45 grados. Ese viento es peligrosísimo en aeronavegación, porque cambia las condiciones aerodinámicas de sustentación del avión. Un avión vuela bajo un principio de sustentación. ¿Y qué es la sustentación del avión? Es aplicar lo que es la tercera ley de Newton. Ustedes saben que hay 3 leyes de la física, las 3 leyes universales, las 3 leyes de Newton. Primera ley de Newton establece que todo cuerpo que está en estado de reposo o de movimiento va a mantener su estado de reposo o de movimiento hasta que una fuerza superior cambie ese estado de reposo o de movimiento. Segunda ley de Newton establece que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. F igual a M por A. M es la masa, lo que usted pesa. Y aceleración es el cambio de velocidad con el paso del tiempo. Por eso cuando usted ve que una persona le dice a un chofer, acelera, acelera, que estamos tarde, le está diciendo cambia la velocidad, aumenta la velocidad con el paso del tiempo. Esa es la definición de aceleración. ¿Qué es velocidad en física? La distancia dividida entre el tiempo. ¿Qué es aceleración? El cambio de velocidad por unidad de tiempo. Son 2 cosas distintas que tienen que ver con el desplazamiento de un cuerpo en el espacio. Eso está claramente establecido en las leyes de la física. Tercera ley de Newton. Cuando se aplica una fuerza contra un cuerpo, ese cuerpo produce una fuerza de igual magnitud y de sentido contrario, que la llamamos reacción. Reacción. Si usted le da un trompón a la pared le devuelve a usted hacia el puño una fuerza igualita a la del impacto con el que usted le dio a la pared, y por eso usted se lastima el puño. Cuando usted golpea una pared, o usted golpea una mata de plátano, o usted golpea un saco de arena en una práctica de boxeo. Esa es la tercera ley de Newton. Entonces, una fuerza genera una fuerza contraria, pero de igual magnitud. ¿Por qué vuela el avión? Porque el avión tiene 2 alas que están ligeramente arqueadas, así como están arqueadas las cejas suyas. Cuando usted se mira al espejo, usted va a ver que las cejas suyas, las cejas no son planas, no son rectas, están arqueadas como una semiluna. Entonces, cuando el avión toma velocidad, y la velocidad depende del tamaño del avión, si es una avioneta Cessna de esa, con una velocidad de 110 kilómetros por hora despega, pero si es un avión Boeing 747, necesita una velocidad de 220 kilómetros por hora. Si es un Airbus A380, va a necesitar una velocidad de 280 kilómetros por hora, dependiendo siempre del peso y dependiendo del aeropuerto donde despega, en función de la presión barométrica de ese lugar. Entonces, eso es lo que se llama la velocidad de despegue. Si usted lo quiere ver al revés, ponga
esos 3 aviones en un aeropuerto estacionados o en un play estacionado. Si usted tiene una avioneta Cessna estacionada, una tormenta con vientos de 110 kilómetros por hora la levanta. Pero no levanta el Boeing 747 ni levanta el Airbus. Ahora, si usted tiene un huracán categoría 4 con vientos de 220, 230, 240 kilómetros por hora, le levanta del suelo el avión Boeing 747, pero no le levanta el Airbus A380 porque pesa más. Ahora, si usted tiene un huracán categoría 5 con vientos superiores a 250 kilómetros por hora y ya los vientos alcanzan 280, 290, 300 kilómetros por hora, le levanta del suelo un Airbus A380. ¿Cuál es el principio mediante el cual lo levanta? Generar una fuerza de empuje vertical que sea igual al peso total del avión. Mientras más chiquito es el avión, menos pesa. Un avión chiquito, una avionética chiquita, puede pesar 400 libras, 500 libras, dependiendo del modelo. Entonces usted necesita una fuerza igual para levantarlo. Ahora, un avión Boeing 737 puede pesar 100 toneladas, 120 toneladas, 140 toneladas, dependiendo de la cantidad de pasajeros, dependiendo de la carga que lleva. Entonces usted necesita un empuje vertical igual a ese para poder levantarlo. Entonces, ¿qué sustenta el avión en el aire? Lo sustenta esa corriente de viento que cuando se mueve encima del ala arqueada, el aire hace una curvatura, primero se levanta, después se mueve hacia abajo y al moverse hacia abajo genera un empuje del ala hacia abajo. Y como reacción, en función de la tercera ley de Newton, el ala genera un empuje ascendente hacia arriba exactamente igual al empuje que está generando la masa de aire de arriba del ala hacia abajo del ala. Y eso es lo que hace que el avión se mantenga en el aire bajo un principio que se llama sustentación. Y esa sustentación se logra al despegar con lo que en aeronavegación se llama el ángulo de ataque. Por eso usted ve, si usted va montado en una ventanilla, y a mucha gente cuando va a viajar le gusta montarse en la ventanilla, usted está mirando cuando el avión coge la pista y acelera, usted va a ver cómo los flaps, las alas, se mueven detrás, se alargan y se agachan para abajo. Eso es para darle más curvatura. Al darle más curvatura genera más fuerza encima del ala. Y esa fuerza encima del ala genera una fuerza debajo del ala que levanta el avión. El avión se levanta, despega. Pero esa inclinación que tiene el ala genera un ángulo en relación a la corriente de viento que hay, que se llama ángulo de ataque. Y ese ángulo de ataque, mientras más inclinado va, mayor es la sustentabilidad del avión hasta un punto, hasta un límite, que es el límite crítico. Si usted sobrepasa el límite crítico, entonces el avión entra en pérdida y comienza a caerse. Y ahí es donde ha venido la investigación de la Agencia Federal de Aviación de los Estados Unidos, que desde que ocurrió este accidente el domingo pasado en la zona de Etiopía, se movieron para allá y hoy le pasaron un reporte al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Y qué le dicen? Este avión hay que pararlo. Porque al ver la naturaleza del accidente y comparar la naturaleza del accidente con la naturaleza del accidente de Lion Air el 29 de octubre en la isla de Bali, en ruta a Yakarta, se ha encontrado que hay un problema doble en el avión. Por un lado, hay un problema de registro de la velocidad, un problema de registro del ángulo de ataque, un problema de registro de la presión barométrica y en consecuencia la altura a la que está, pero al mismo tiempo cuando el avión encuentra ese conflicto en su instrumentación, ¿qué hace? Desactiva el sistema manual
y automáticamente se pone en control automático, en piloto automático. Y si el piloto no es muy experimentado y se da cuenta rápido de la situación, entonces el avión cae. ¿Por qué? Porque el avión siente que el ángulo de ataque está entrando en ángulo crítico más allá de lo que puede ser la sustentación y comienza entonces a inclinar la parte frontal del avión hacia abajo, buscando bajar el ángulo de sustentación de manera automática. Entonces, ¿qué ocurre? Como realmente no es que hay una llegada al ángulo crítico de ataque, sino un mal registro en la instrumentación, al cambiar automáticamente vía el piloto automático el ángulo de ataque, entonces realmente el avión entra en pérdida. Miren la contradicción, miren el conflicto, es decir, un sistema automático del avión que trata de evitar que el avión entre en pérdida, provoca que entre en pérdida. ¿Por qué? Porque la data que está registrando la instrumentación que monitorea velocidad, ángulo de ataque y registra presión barométrica, no se corresponde con la realidad. Ustedes recordarán que aquí en Puerto Plata colapsó un avión que salía para Alemania. Y fue precisamente por un mal registro de la velocidad y de la presión barométrica, porque el avión tenía varios días ahí estacionado en Puerto Plata y los abejoncitos se metieron en el huequito donde está el tubo de pitot, que es donde se registra la velocidad por diferencia, la velocidad a la que va. Entonces, ¿qué ocurre? Al registrar una velocidad inferior a la que es, una presión barométrica inferior a la que es, entonces, ¿qué ocurre? Viene el conflicto en la instrumentación. Entonces, el piloto trata de darle mayor empuje, trata de mantener el ángulo de sustentación, que es el ángulo de ataque, y entonces si excede el ángulo crítico de ataque, el avión entra en pérdida. Y ese avión en Puerto Plata entró en pérdida. Entró en pérdida porque el piloto estaba leyendo en la pantalla de controles un registro que no se correspondía con el registro verdadero y tratando de llevar al avión a las condiciones que establece el manual, lo que hizo fue que lo pasó del ángulo crítico en el ángulo de ataque y el avión entró en pérdida. Desde que un avión pasa ese ángulo de ataque más allá del ángulo crítico, el avión inmediatamente entra en pérdida. Para evitar eso, la Boeing ha diseñado un software que si siente que el avión se está acercando al ángulo crítico, entonces quita el control manual automáticamente sin avisarle a los pilotos y toma el avión el control de la aeronavegación e inmediatamente baja la parte frontal del avión tratando de reducir el ángulo de ataque para que el avión no entre en pérdida. Pero eso es partiendo del criterio de que la data que está registrando la instrumentación se corresponde con la realidad. Si la velocidad no se corresponde, si la presión barométrica no se corresponde, hay una data irreal. En consecuencia, el software está trabajando con una data irreal, con una condición de inclinación del avión y de velocidad del avión que es irreal. Y al ser irreal y al estar el control bajo el mando del avión y no del piloto, el avión automáticamente con el software cambia el ángulo de ataque, lo reduce, lo baja y al bajarlo entonces el avión pierde la sustentación y colapsa. Desde que yo vi el lunes que este accidente de Ethiopian Airlines era muy parecido al accidente de octubre pasado de Lion Air, puse un tweet que la gente lo vio, todavía está ahí, que le dije, hay problemas. ¿Por qué? Inmediatamente me di cuenta de que había problemas. El avión está entrando en conflicto con las leyes de la física
Y la aeronavegación se sustenta en las leyes de la física. Si usted viola las leyes de la física en la aeronavegación, el avión entra en pérdida, colapsa. Usted tiene que respetar las leyes de la física para que ese avión se mantenga en suspensión. Es elegante, es bonito, es hermoso usted ver cómo ese avión corre por la pista, despega, se eleva, se mantiene en el aire con una fuerza equivalente al peso del avión para mantenerlo allá arriba como si estuviera flotando en las nubes. Pero todo eso son principios físicos. Usted tiene unas turbinas de empuje que toman aire por las paletas frontales, lo entran a una cámara de compresión donde hay esas turbinas están quemando un combustible y desde ahí se genera un empuje hacia atrás y evidentemente si usted tiene un empuje detrás, se mueve hacia adelante. Usted coge una botella de soda, de Coca-Cola, de Pepsi-Cola, de 7-Up, que tiene CO2 y usted la sacude fuertemente. Si usted lo destapa de golpe, usted ve que sale disparado como un cohete. Igualito al empuje que genera una turbina de un avión. Por eso ya los aviones no tienen motores, tienen turbinas, porque la turbina genera un empuje hacia adelante. Y ese empuje hacia adelante le permite ganar velocidad y al mismo tiempo con esa velocidad él mantiene la sustentación. Entonces, nadie quiere verse en riesgo de estar montando en un avión que tiene este tipo de problemas. Hasta hoy, el presidente de Estados Unidos había defendido a la Boeing y al avión 737 MAX 8. De igual modo, la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, hasta hoy había defendido el avión 737 MAX 8. Pero cuando llegaron los datos hoy de Etiopía, en relación a los resultados preliminares de la investigación, comparado con lo que había ocurrido en octubre del pasado año con el avión de Lion Air que había salido desde Bali hacia Yakarta, le quedó claro a los especialistas de que hay un problema de sustentación del avión en los primeros minutos por un conflicto en la data y en el piloto automático, que tan pronto el sensor percibe que el ángulo de ataque no es el correcto, entonces quita el control al piloto y lo toma el avión de manera automática, le cambia el ángulo de ataque y es donde entra en pérdida. Si el piloto no es muy experimentado y logra desactivar rápidamente el software que está manteniendo el control automático del avión, y vuelve y lo pone en operación manual y él toma el control, entonces el avión colapsa. Tiene que ser un piloto muy experimentado, que tenga conocimiento de esto, que además de aeronavegación domine un poco los principios de las leyes de la física y que sobre esa base se dé cuenta de que hay un conflicto. Fíjense que ese avión que colapsó en Indonesia el 29 de octubre había tenido problemas el día 28. El día anterior. Pero el piloto inteligente, cuando ve que el dato que él tiene en su instrumentación difiere del dato que tiene el copiloto y percibe por su experiencia que el dato que tiene el copiloto es más preciso, se corresponde más con la realidad del lugar donde están, de la altura donde están y de la velocidad a la que van, le dice, toma tú el control, que el dato tuyo está correcto, el mío es incorrecto. Este dato que está mostrándome en la pantalla a mí no es real. Toma tú el control del avión y le cede el control al copiloto. Y eso le permite a ellos aterrizar a salvo en Yakarta. Pero eso despertó una pequeñita alerta a los especialistas. Por eso desde que ocurrió este accidente, el pasado domingo, en Etiopía, inmediatamente, la Agencia de Administración Aérea de la Unión Europea dijo, todos los Boeing 737 MAX 8 deben permanecer en tierra. Y fueron sumándose países. Y aunque el presidente Trump trató de respaldar a la Boeing y la Agencia Federal Aeronáutica de Estados Unidos, la Agencia Federal de Aviación, trató de respaldar a la Boeing, ya con los datos que llegaron hoy, ya no pudieron más. Y tuvo Donald Trump que decir hoy, ese avión
que se quede en tierra. Prohibido volar hasta que este tema sea corrido. Y la Boeing, que hasta hoy temprano había estado defendiendo su avión, que es el más vendido de toda la historia de la Boeing, y que es el más popular que hay en los últimos 2 años, el avión que más se ha vendido y el que más está en servicio, tuvo que admitir esta restricción impuesta por el gobierno norteamericano y por la Agencia de Aviación de los Estados Unidos, la FAA, y decir, bueno, vamos a chequear el avión, mientras tanto solicitamos a todas las líneas que tienen el avión Boeing 737 MAX 8 que lo mantengan en tierra. Eso ha generado evidentemente un caos en la tarde de hoy, porque los vuelos que estaban pautados en ese avión permanecen en tierra. De ahí que usted tiene que chequear si usted va a volar esta noche o va a volar mañana por la mañana o mañana en la tarde o mañana en la noche para Estados Unidos, para Centroamérica, para Suramérica, para Europa. Chequeen su ticket donde dice equipo y chequea a ver si dice Boeing 737 MAX 8. Y en caso de ser así, comuníquese con su línea aérea para ver para cuándo está reprogramado su vuelo. Ahora mismo en el Aeropuerto Internacional de las Américas, en el aeropuerto de Punta Cana, hay gente demorada, hay gente que no ha podido tomar el vuelo porque el vuelo estaba pautado para ese avión y ya desde la tarde de hoy ese avión está prohibido que vuele hasta que se resuelva, no hasta que se investigue el caso, hasta que se corrija ese problema. Estamos hablando de un tema muy serio, de un conflicto interno en la operación del avión que genera una mala interpretación de la altura a la que está, la velocidad a la que va, el ángulo de ataque en el que está, y entonces le quita el control al piloto, toma el avión, el control automático, y si no es un piloto muy experimentado que domina bien la tecnología del avión y sabe cómo desactivar el software, porque es el software que hay que desactivarlo en ese momento para poder devolverlo al control manual, y entonces ya controlado manualmente mantiene la inclinación del ángulo de ataque hasta que llega a la altura de crucero, y una vez que ya el avión está en altura de crucero ya no hay peligro. Por eso siempre se ha dicho que los 2 momentos más críticos para un avión son el despegue y el aterrizaje, porque esa inclinación que debe llevar para despegar o para aterrizar es crítica en función de los flujos de viento. Y a los que los pilotos más miedo le tienen es a los flujos de viento. Y a los que los controladores aéreos más miedo le tienen es a los flujos de viento. Por eso ustedes ven que en todos los aeropuertos del mundo se han instalado radares Doppler para identificar vientos cortantes, vientos de cizalla, lo que llamamos shear wind en inglés. Shear es cortante, cizalla es un viento brusco que viene en un ángulo de 45 grados y le hace perder la sustentación al avión. La sustentación es crítica en un avión, crítica, porque si pierde la sustentación entra en pérdida y ya es prácticamente irrecuperable, sobre todo si apenas tiene 5 minutos de vuelo, 7 minutos de vuelo, 8 minutos de vuelo, 10 minutos de vuelo. Quiere decir que esa es la situación que tenemos con los Boeing 737 MAX 8. Así es que lo vamos a dejar ahí, pero ya ustedes saben cuál es la situación que tiene el avión, cuál es el problema. Y por el momento, al menos yo, no me monto en un avión Boeing 737 MAX 8, que aunque están ordenados para quedar en tierra. Yo tampoco, Siris. No, Hay que cambiar el vuelo, Félix. hay que cambiar el vuelo. Hay que cambiar el Hay que vuelo. cambiarlo. ¡Llévate ese vuelo! 11:02, continuamos en el gobierno de la noche. Esta es la Z101. 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, equipo. Saludos, Samuel. Un saludo especial a todos. Don Siri, Cuéntenos, Samuel. yo quiero felicitarlo a Mike, que Dios me lo bendiga. Cuánta inteligencia, cuánta sabiduría, cuánta ciencia al servicio del pueblo dominicano. Como Gracias, siempre. hermano. Agradecido a usted. Yo también no voy a usar por ahora el Boeing 737 más 8. Por ahora, don Osiris. Así mismo, hasta que ese problema sea corregido.
Por otro lado, don Osiris, quiero hacer un llamado al pueblo, a los sanjuaneros ausentes. El día 15, viernes 15, vamos a empezar el carnaval Barriga Verde aquí en San Juan. Oiga, don Osiris, carnaval Barriga Verde sanjuanero. Yo lo invito a todos los sanjuaneros ausentes y al pueblo en general que nos visiten, que es muy divertido, mucha cultura. Gracias. Buenas noches. Samuel es el vocero de San Juan, ¿eh? Sí, Buenas sí. noches. Antes era el vocero de Higüey y ahora Ah, ok. ¿Qué se mudó? se mudó de Higüey para San Juan. Buenas noches. Bueno, Sí, buenas. ¿Cómo están todos ustedes? Bien, gracias, hermano. ¿Y usted? Rafael Núñez le habla. Hola, Rafael. Una pregunta para Osiris. ¿Por qué la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos duró alrededor de 6 meses para investigar qué fue lo que sucedió en el vuelo de octubre, partiendo de que todo avión tiene una caja negra? Porque con 2 datos tú tienes más seguridad de lo que vas a decir a nivel mundial que con un dato. Es más sustentable. Sí, más sustentable. Es decir, quedaba la duda con el accidente de Lion Air, pero ya con el accidente de Ethiopian Airlines ya no quedó duda. Pero, óyete, yo no soy piloto. Yo lo que sé es un poquito de física. Y el mismo domingo, cuando vi las características del accidente, lo puse en Twitter, dije, aquí hay un problema con este avión, es evidente. Okay. Es lamentable la forma que se haya ya confirmado que haya tenido que ocurrir otro accidente para poder sustentar lo que ellos podrían tener como tesis o como hipótesis. sí. Gobierno de la noche, buenas. No, buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas. Buenas noches para todos. Quiero hacerle un llamado a todos los sanjuaneros que escuchan este prestigioso programa. Decirle, ese Samuel Valdés es higüeyano. No se lleven de él, cáiganle a palo y se la pongan. No, por Dios. No lo maltrate, no lo insulte, no. No, pero está negando su patria. Buenas noches. Buenas noches. Saludos, Roberto. Saludos, profesor. Buenas noches. Bien, gracias por escucharle, Luzón, ingeniero. Hola, ¿cómo estás? Saludos, profesor? Francisco. Bien. Sí. Profesor Luzón, resulta sintomático escuchar a la Junta Electoral decir que no sabe qué hicieron los partidos políticos con 753 millones de pesos. Eso no tiene parangón, Dios mío, acá. Por eso que yo he dicho que los partidos políticos debieran ellos mismos sustentarse y no que la población tuviera que sustentarlo. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Que le saquen a uno dinero de los bolsillos para dárselo a los partidos. Ingeniero, Sí. al parecer, la Boeing tenía cierto conocimiento de desperfecto en su vehículo aéreo, pero parece que lo estaba ocultando. Si bien es una empresa que tiene aproximadamente 160,000 empleados, que es un símbolo en la construcción de la aeronáutica en Estados Unidos desde principios del siglo pasado, Así es. también no es menos cierto que quizás algunas cosas se manejaron de manera muy secreta, y resulta un poquito notorio también que fueran los chinos los primeros en los que dijeran o en los que prohibieran que Sí. El vuelo de ese avión. si el vuelo de ese avión estuviese en curso, que de hecho tiene cierta presencia en Etiopía y en Djibouti, y ahora con el mismo conflicto comercial que tienen, fuesen de los primeros o el primero que prohibieran que esas aeronaves estuvieran en vuelo. Se parece que quizás resultó demasiado evidente con este accidente. Sí, fue evidente el domingo. Desde que uno vio el accidente el domingo, yo desde que vi el accidente, inmediatamente pensé en el otro accidente de un avión similar. Digo, pero ven acá. Los 2 aviones, minutos después de despegar, colapsaron. Hubo pérdida de sustentación. Entonces, si hubo pérdida de sustentación, aquí hay un problema. Vamos a ver dónde está el problema. Y ya hoy no le quedó más a la FAA que reconocer que hay un problema. Se lo comunicó al presidente de Estados Unidos y el presidente inmediatamente y urgentemente lo dijo él. Fíjate que no mandó su vocero a decirlo. Por la gravedad de la situación es que el presidente él mismo le comunica a Estados Unidos y al mundo. Ese avión no puede volar por ahora. Claro, más de 300 unidades a nivel planetario mantenidas en tierra es un golpe colosal para la empresa. Así es. Preocupación para la gente que suele volar con regularidad. Siempre habrá algún miedo con el asunto
de estar en el aire. No, esto va a crear pánico, profesor, por varios días, porque toda la gente va a estar diciendo, y cuidado si este avión es un Boeing 737 MAX 8 y no me lo han dicho. Sí, Claro, la gente va a viajar con pánico. Genera una desconfianza que genera una espiral en picada en la economía, tanto en la empresa fabricante como en los mismos usuarios, las aerolíneas. Ha bajado la... Sí, bajan la venta de tickets aéreos todos estos días, la gente va a entrar en pánico. Buenas noches, gracias. Buenas noches, profesor. Gracias por la llamada. Gobierno de la noche, buenas. Gracias. La maestra Marina Ibar Gómez. Buenas noches. ¿Cómo están? Todo bien. Bueno, pues si Boeing tiene problemas, ahí están los Airbus, que no han tenido tantos problemas, brasileños de Embraer. Entonces los latinoamericanos le ganamos a Estados Unidos, don Osiris. Así es, Gracias. así es. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, mi hermano Sil. Buenas noches a Luzón y a todos los presentes ahí y al pueblo dominicano. José Manuel Adame, de San Juan de la Maguana. Adelante. Yo no quiero que esos aviones surten los despachos federales de la República Dominicana ni de San Juan de la Maguana, pero yo estoy reclamando como hijo de San Juan de la Maguana que el director de Aeronáutica Civil, el amigo Collante, recuerde que en 1959 se destruyó por miedo a la invasión de Marimón Constanza en el Estero Hondo, que era donde estaba fijado que iba a descender el hidroavión. Se destruyó el aeropuerto doméstico de San Juan. Después, para los 68, lo colocaron en la Sabana de Caldón. Después, para los 70, lo llevaron hacia el kilómetro 7 de San Juan de la Maguana, la Mata de Farfán, donde estaba Alas del Caribe. En el año 86 desapareció Alas del Caribe y San Juan desde ese tiempo no desciende una aeronave que no sea un helicóptero en el estadio. Marino Collante, San Juan de la Maguana, la tierra de Danilo Medina y que quiera Danilo Medina, te pide que venga a hacerle un aeropuerto doméstico a San Juan para que el turismo y los vuelos charter pequeños vengan a este pueblo y nos den espacio para labores que la juventud de este pueblo... Se cayó. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Los Peralejos, en el 13 de la autopista Duarte. Elpidio Reyes. Hola, Elpidio. Ingeniero, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Contento de escucharle, Elpidio. Sí. Bien, señores, voy a referirme a la actuación relacionista del senador y a la vez el síndico de Banío, de Aso. Estos señores que no respetan la Constitución para nada, me resta decir que como saben que van para afuera la mayoría de ellos, porque van a perder sus demarcaciones, desde ahora quieren ir amarrando una especie de chiva, porque eso es lo que han sabido hacer, vivir en el presupuesto del Estado. Esas acciones reeleccionistas vergonzosas de estos señores, amarrando comparativamente sus chivas desde ahora, porque saben y están acostumbrados a vivir el presupuesto nacional, que para afuera que van. Gobierno de la noche, buenas. Sí, señor, buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Habla Homero Cabrera, Santo Domingo Norte. Adelante, Homero. Una recomendación. Dice una anécdota que crea capitales y solamente ganan a mano de los agentes. Y es para recomendar que un gran se está cortando, hermano, no se escucha Sí, bien. sí, Gobierno de la noche, problema en buenas. la Aló. conexión. Buenas noches. Sí, el poeta Misa, salud para todas y todos, Dios, patria y libertad. Gracias, poeta. Gracias, Hermanos, aleluya, hermanas, don Osiris, científico de la patria, como dice Fiero Valenzuela. Sí, Es increíble hermano, cómo estamos permitiendo que esos malnacidos, malparidos... No, poeta, bájale algo, por Dios. Poeta, ¿qué pasa? Un hombre tan culto los poetas, como usted. sí, los poetas deben ser más flexibles. ¿Verdad que sí? Más ¿A estético. quién se estaba No, refiriendo? pero yo no Ese quise cristiano. saber. No. Buenas ¿Qué noches. cambio fue que le dio a él? No, pero eso no era el poeta. No, ese No, sí no. era, pero se desvirtuó. Caramba. Está bien, Se volvió Buenas loco. noches, adelante. Sí, felicidades
Osiris, Cuéntenos. mira, quisiera, hay que hacer varios años que te hablé para que me hiciera el prólogo de un libro que escribí sobre el terremoto de Haití. Ajá. Entonces, yo quiero ver dónde está la oficina tuya para pasar por allá para que vea el libro. Ah, está bien. Mira, mi oficina está próximo a la Universidad INTEC. Ajá. Ahí, en la calle Orión, esquina Osa Menor. Ahí está mi oficina. Me lo puede dejar allá. Ahí, precisamente allá tengo un libro que me dejó un amigo para que le escriba el prólogo. El ingeniero Teodoro Tejada ha escrito un libro y me lo dejó allá para que yo le escriba el prólogo. Y le estoy escribiendo el prólogo, así es que no hay ningún inconveniente. Muchas personas todos los años me dejan libros allá para que yo le escriba el prólogo y yo se los escribo con mucho gusto. Gobierno de la Noche, buenas. Buenas, una pregunta para Osiris, por favor. Yo traté de hacer la pregunta y se cayó la llamada. Es que yo siempre tengo una curiosidad con relación a una supuesta forma de hacer llover, como alterando el campo electromagnético o algo así. ¿Es posible que eso sea cierto, sí? No, alterando el campo electromagnético no, pero sí inyectando yoduro de plata para lograr que las partículas se aglutinen y se pongan más grandes y más pesadas. Tú sabes que lo que mantiene las partículas en suspensión y que no llueva es que sean muy pequeñitas. Entonces, al ser tan pequeñitas, se quedan flotando. Lo que hace que caiga en forma de lluvia es el peso. Cuando ya la gotita está grande, la fuerza gravitacional actúa sobre esa gotita de lluvia, entonces ya ella cae. Pero cuando tú no tienes suficiente vapor de agua en la atmósfera, pues no te funciona mucho el yoduro de plata. Se intentó una vez con ionización a partir de un campo electromagnético que era capaz de polarizarse y generar cargas positivas y negativas de forma tal de que las partículas se aglutinaran, pero no funcionó como se esperaba. Gobierno de la Noche, buenas. Señor, buenas noches, no me dejan que ahorita. Pero es que se está cortando, hermano. No, es que hay problemas, es que tu llamada se interrumpe. Sí, señor. Si por la a unir No, es que no se está entendiendo. Gobierno de la Noche, buenas. Sí, parece que la señal perdónenme, hermanos, perdónenme, yo no pensaba mencionar nombre. No, y tampoco me refería a ningún honorable hembra o varón de nuestra patria. Y yo me refería a los herederos históricos del infame Buenaventura Báez, cuando destruyen la fuente de nuestros ríos y acaban con nuestros bosques y tantos reservas ecológicas. Estuve viendo la película de Chico Méndez, al cual el Grupo Maná de México le dedicó Cuando los Ángeles Lloran. Esa película me dejó bastante impactado, lo invito a verla por internet. Gracias, poeta. Ok, gracias, poeta. Gobierno de la Noche, buenas. Buenas noches, hermano. ¿Quién Le nos habla habla? Samuel Jaque. Adelante, Jaques. No es para advertirle que es como si de León que quiere pasarle un dato personal a mi número. Déjamelo con Aquino. Sí, con Aquino Al allí. 809-549-4989. 4989. Sí. ¿Ok? 509-4989, está bien. 809-549-4989. Gobierno de la Noche, buenas. Buenas noches. Gobierno de la Noche, buenas. Muy buenas, ¿cómo están? Bien, María, adelante. Hola, María. Hoy tuvimos en la Pedro Mir un panel muy bueno, excelente, y hubo una concurrencia sobre el tema ambiental. Ajá. Sí, muy excelente, porque ya tenemos, ¿verdad, señor Osiris, que empoderarnos, porque ¿qué nos van a dejar acá? Hay mucho daño ecológico, demasiado. Así es. Muchas gracias, María. Gobierno de la Noche, buenas. Buenas noches, Osiris. Buenas noches, equipo. Buenas noches. Te habla Jonathan. Jonathan, equipo, ¿qué vamos a hacer yo, Villamella? ¿Qué vamos a hacer con esta gente ocupando acera, hasta cogiendo el espacio de la acera para hacer marquesina? Yo no sé qué vamos a hacer allá. Bueno. Santo Domingo Norte. Gobierno de la Noche, buenas. Sí, buenas. Osiris de León. Cuéntenos. Es un deleite escucharle a usted. Muchas gracias, hermano. Agradecidos todos en el equipo de que usted Osiris, nos escuche. Y hablamos de Santiago. Adelante. Es cierto que
la presa de Sabana Iglesia, todo el agua que entra, que pasa por Jarabacoa, entra sin tratamiento. Y Santiago recibe de esa forma. Mira, en Sabana Iglesia y en Baitoa tú tienes las presas de Bao y de Tavera, que están interconectadas por un canal. Entre las dos te suman cerca de 350 millones de metros cúbicos de agua, pero están muy bajas. Desde ahí bajan una parte por la turbina, otras veces por las compuertas, llegan al contraembalse de López, Angostura, y desde ahí llegan a Santiago. Desde el contraembalse de López se saca agua para el acueducto del Cibao Central. Quiere decir que el agua de Santiago, que son 125 millones de galones de agua al día, y el agua de Moca, que son 25 millones de galones de agua al día, sale toda de ahí. Gobierno de la noche, buenas. Yo quería preguntarle a don Osiris que cuando hay un fuego o algo, ese humo que se va al aire, si eso se convierte en nube, y eso llega a la nube. No se convierte en nube. Eso que tú ves que sale como humo son partículas finas, partículas de hollín. Entonces ese humo se pierde en el aire. Claro, porque no contamina inclusive. Si tú tienes un gran fuego forestal en una zona, tú vas a notar que cuando llueve el agua te va a caer sucia. Y te va a caer sucia el agua de lluvia porque ese humo no era más que micropartículas sólidas en suspensión, hollín. Por eso tú ves que cuando en tu casa, cuando tú eras niño, cocinaban con leña o con carbón, o en mi casa, el techo se ponía negro. Se ponía negro por ese hollín. Eso pasa en las nubes. Ese hollín que sale de un incendio forestal o de un gran incendio industrial, se acumula en las nubes y entonces se pega a las micropartículas de agua y donde llueve, esa agua te va a caer sucia. Porque yo lo que le iba a decir, don Osiris, es que entonces que cuando queman la droga, entonces ese humo que vaya arriba, porque ahí para el agua y entonces la gente le va a consumir. No, pero ese humo es hollín. Como es hollín no tiene ningún efecto secundario. Llévatelo, Félix. Estamos de regreso en el gobierno de la noche. Ya son las 11:22. Continuamos aquí en la Z101. Miren, en estos días ha habido un tema que la gente le ha dado vueltas y vueltas, como decía... La canción. Como dice el profesor Cepeda Suriel, y vueltas al globo. Sí. Vueltas al globo. En la Lotería Nacional. Pasó la vida en eso. Sí, excelente locutor. Sí. Entonces, la gente le ha dado tanta vuelta y han manoseado el tema. Y es el tema del procurador y la magistrada Miriam Germán Brito. Todo el mundo ha hablado sobre este caso y es el tema del momento. Esto me hace recordar, viendo la actitud de diversos sectores de la sociedad que se han pronunciado sobre el tema, diciendo que el procurador no debió expresarse de esta manera, que el procurador no debió hacer esto, y otros que pues defienden, unos pocos, al procurador con esa actitud que tuvo ante la magistrada Miriam Germán. Y están los dos bandos. Unos suponen que es correcto lo que hizo, otros suponen que no. Interpretando un poquito la sociedad, don Osiris y Héctor Luzón, me hace recordar también una canción de La Lupe. Fíjese usted quién me difama. Es lo que yo interpreto que la sociedad le está dejando ver o decir al procurador, de que quizás, estoy hablando, sirviendo de vocero de la sociedad, no ve al procurador con la calidad moral de hacer lo que le hizo a la magistrada. De hecho, la misma magistrada también en un momento dado dijo, creo que fue otra persona que dijo de que no tenía precisamente la calidad moral de querer como difamar a la magistrada Miriam Germán Brito. No es que esté mal el cuestionamiento que se hizo. Muchos cuestionan también la forma en la que el procurador hizo esas declaraciones, estas cartas que él leyó. Y en el día de ayer, fue el lunes, la disculpa. No, la disculpa fue ayer. Fue ayer. Ayer martes. El procurador decide asumir, y es un acto de valentía, quiera ver así o no, de disculparse ante la magistrada y por ende ante la sociedad.
pero al final dijo cosas que muchos suponen que, mira, es como... La verdad que en el fondo no fue una disculpa. No fue, pero no se puede decir así, Luzón, No, porque él iba bien. No, pero es que tú no puedes, no. Lo que pasa es que hay gente que si tú lo dejas decir más de lo que tienen que decir, lo dañan. Si se hubiese quedado en el primer párrafo, hubiese sido una disculpa aceptada. Pero cuando él pasa al siguiente, ahí es donde lo daña. Por eso es que hay un adagio que dice, muy popular, que en el mucho hablar no hace falta el pecar o el errar, mejor dicho. Sí, entonces como que abundó. Mucho habla mucho y es que dice un refrán. Exactamente. Ahí fue donde tuvo el error del procurador. El espectáculo era Reinaldo ahí en esa rueda de prensa. ¿Cómo así? ¿Por qué tú lo dices, Luzón? Pero tú no viste el video. No, yo no he visto el video. Tú tienes que chequear ese video. Sí, Roberto lo tú vio. Tienes que checar el video. Roberto lo vio, lo que quiere que tú le expliques. Sí. Mire, pero me quieres a mí mirada. Y también hubo algo que hizo el procurador que fue muy inteligente de su parte, o lo que lo asesoraron, que en esos días él salió del país y recordaba a un matemático que se le había invitado a dar una conferencia, y él hablaba acerca de eso, que hay momentos en la vida que él no encontraba la respuesta a ciertas preguntas y de repente salía como a dar una vuelta. Y como que cuando refrescar la mente para que llegue la respuesta. Cuando tú menos estabas esperando, ahí llegaba la respuesta. Sí, eso y pasa. que eso le había Porque si pasado... tu mente a veces está ofuscada con un tema cualquiera, no te sale la respuesta. Eso es psicológico. El que estudia matemática, el que estudia física, con frecuencia tiene que practicar eso. Y en otras tareas también, don Osiris. Que cuando pero mayormente en la física y en la matemática, como son números absolutos, sí. Y 2 y 2 son 4, no te puede dar 7, ni te puede dar 3. La matemática entra en todo. Exacto. ¿Tú me entiendes? Entonces eso hace que cuando tú, por ejemplo, tú sabes que en los libros de física y de matemática, cuando te ponen ejercicios, las respuestas están al final, pero solamente el número. Sí. Entonces cuando tú haces el problema y vas y chequeas con el número al final y no te da, dice, no lo hice bien. Es más frecuente en la matemática, indiscutiblemente. Entonces el procurador en esos días salió del país y parece que de hecho su entorno tuvo la oportunidad de decir, mira, hay que hacer tal cosa. Y cuando él vino más refrescante, también aceptó lo que se le había propuesto, pero lo dañó al final. Pero mira, hay algo que poco a poco las sociedades han ido perdiendo. Menos, perdóname, pero es que sin que necesariamente él diera marcha atrás en su posición en términos jurídicos, en términos de la responsabilidad que tiene, porque un procurador tiene una responsabilidad. Claro. De eso no lo puede sacar nadie, ni la jueza, ni el que lo critica, ni nada. No. Pero hay asuntos en un momento determinado que tú tienes que obviarlo. Que tú debes obviarlo. Dejar pasar por alto. Y dejar eso. O sea, dejarlo pasar da la disculpa, discúlpate, inhíbete. Y ya. Pero ya no fuña más, no ya. Entonces, porque ahí es el asunto. Ahí quedó. ¿Tú has visto? En los pueblos se estila mucho, por ejemplo, alguien que un día te hizo sentir mal, te dijo algo incorrecto, se subió de tono y cuando se encuentra contigo te dice, Héctor, discúlpame. Sí, y lo deja ahí. Pero que hay algo más, algo más profundo. Sí. Salomón decía que la cordura del hombre sabio es dejar pasar por alto a veces las ofensas. Pero volviendo a la interpretación que el pueblo le está dando a esa situación, el pueblo lo que ha entendido es que el procurador en determinados momentos que ha tenido que jugar ciertos roles, no lo ha hecho como realmente ha debido. Y que entiende que el procurador no tiene la calidad moral para cuestionar a la magistrada Germán Brito. Eso es lo que está diciendo la sociedad hoy en día, sea cierto o no. Pero hay algo que se ha ido perdiendo en las sociedades, don Osiris, y es esa parte moral, que a veces la gente cree que la moralidad no vale nada. ¿Qué tú ganas con ser serio? ¿Qué tú ganas con ser honesto? Sí, mucha gente utiliza ese término. Entonces, llega un momento en la vida que usted no tiene esa moneda para presentarlo. Entonces, usted está en bancarrota moralmente. Así es. Y eso es lo que, vuelvo y reitero, lo que yo puedo interpretar que la sociedad en este momento
le está diciendo al Procurador General de la República que usted no puede querer ir a quitarle la paja al ojo ajeno cuando en el suyo, digo, interpretándolo de la sociedad, tiene una viga. Llévatelo, Félix. 11:32 minutos en la noche, continuamos en el gobierno de la noche. Pasamos una vez más con el público. Luzo, no sé si tú hablaste algo de Venezuela en esta noche. Hablando de Venezuela, que Venezuela reanuda mañana la jornada laboral. Okay. Yo hablé, bueno, fíjate que estuve hablando ayer esta semana se hizo una publicación de una investigación que había hecho el New York Times y yo estuve hablando de eso al principio en mi comentario y eso ha llamado un poco la atención porque se trata de un periódico de Estados Unidos que hace una investigación y le dice a la gente, no, pero espérate, no fue la gente del gobierno que quemó estos camiones, ¿no? O sea, y tampoco hablen de que quemaron medicina porque ahí no había medicina tampoco. Porque el organismo estadounidense que se supone que envió la medicina dijo que no envió medicina. Y que el otro camión que llevaba alimentos que fue quemado fue un manifestante de la oposición que tiró una bomba molotov y hizo contacto con tela y ese tipo de cosas y se quemó. Pero que no fue la fuerza del gobierno, ni la guardia, ni nada de eso que quemó el asunto. Bueno. Entonces hay mucho, lo que se saca a relucir de eso, el mensaje que lleva es que hay mucha manipulación en el ámbito de la información, sobre todo a nivel internacional. Bueno, eso es lo que se ve hasta ahora, aunque han buscado también acusar a Guaidó por esto de los apagones, ¿no? Sí, pues bueno, supuestamente hay una investigación, pero que esa investigación habría iniciado mucho antes de que Guaidó saliera del país. Y sin embargo, como parte de esa investigación tenía una prohibición de salida. Y sin embargo, él salió. O sea que se burló el procedimiento. Y del cuerpo diplomático de los Estados Unidos que habían enviado supuestamente a que se retiraran de... Bueno, le dieron 3 días. Yo no sé si realmente eso lo van a cumplir, si el gobierno venezolano finalmente va a cumplir, porque vi a Nicolás Maduro pidiéndole a Dios que las relaciones entre los dos países llegaran a un punto de avenencia. Que no se complique más la situación, que no se complique más. La verdad es que se ha complicado bastante. Y las cosas se han complicado en Venezuela por las manos de afuera. Porque si no estuvieran asusando a esa oposición y llevándola a tremendismo, como ha estado cometiendo, probablemente haya habido algún tipo de entendimiento, algún bajadero, como algún bajadero, pero a los sectores pudientes fuera de Venezuela no le interesa un entendimiento en el ámbito nacional. O sea, porque lo que quieren es pescar en Río Revuelto. Lo que ha pasado en Haití. No, y lo que ha pasado en otras naciones. Lo que ha pasado en Haití. Hay gente que ganan en el desorden. Entonces viene el desorden. ¿Y qué es lo que pasa luego del desorden? Que tiene que venir una mano extranjera a poner el orden. A querer poner. Pero ¿bajo qué precio? Ahí está la situación. La cura... Porque en Haití se pasaron casi 3 semanas protestando y destruyendo el país, destruyendo bombas de gasolina, bancos, comerciales. ¿Y qué pasó? Pero eso es una falta de conciencia. No. Porque tú vas y rompes cualquier cosa. Tú estás destruyendo lo tuyo mismo. Nosotros no decimos este tipo de cosas porque hay muchos fanáticos que cuando tú dices eso, que piensan más como haitianos que como dominicanos. Y cuando tú dices esto, ellos te quieren sepultar. Pero lo cierto es que hay mucho salvajismo en Haití. O sea, hay un salvajismo que se manifiesta. Más bien es una falta de orden. No, pero es que no, es que no es falta de orden cuando a ti te ponen el suplicio del collar. Eso no es orden, eso es salvajismo. Vamos a... Lo del orden es otra cosa. Pero tú sabes que allí falta orden. Pero claro, pero el orden es un componente, la falta de orden es un componente. Pero necesariamente a veces no es el principal. O sea, todo va a depender. Es un problema de un pueblo que se autodestruye. Lamentable. Porque cuando tú destruyes las fuentes de trabajo de un país, dime, ¿en qué tú estás pensando? Que hace que los inversionistas se vayan del país. Donde no hay seguridad para la inversión extranjera. Pero porque aquí a veces se habla de que en la República Dominicana que no hay seguridad. No, aquí más seguridad que aquí.
Aquí se ha venido fortaleciendo lo que es la seguridad jurídica. Sí. Para aquí hay seguridad jurídica y seguridad en todos los sentidos para la inversión extranjera. ¿Y por qué los grandes capitales vienen a invertir a la República Dominicana? Las cadenas. Vi que la embajadora dio unas declaraciones acerca de eso. Bueno, la embajadora de los Estados Unidos, que la volví a ver bailando. Tienen que darle un cursito. Ella baila, ella baila. Pero tienen que darle un cursito de baile. No, ella trajo. Está en los periódicos y está en las redes sociales. Sí. Ella lo que se divierte mucho. No, ella estaba bailando el hip hop, porque va a traer unos artistas de hip hop aquí a la República Dominicana, que van a dar unas clases, yo no sé. Ella es la que está promoviendo eso, pero ella empezó a bailar con los muchachos que estaban ahí y terminó sudada. Entonces, lo que te quiero destacar, querido hermano, la propia embajadora de los Estados Unidos acaba de decir, con todos los problemas que tiene República Dominicana, que yo soy uno de los mayores críticos por la falta de seguridad ciudadana, aún así, la República Dominicana, en comparación con otras naciones donde hay menos niveles de seguridad en la región, ofrece mayores niveles de seguridad en sentido general para la inversión y para el ciudadano extranjero. Aún así, aún con esos grandes problemas. Aún con los problemas. Y la propia embajadora de los Estados Unidos lo dijo. Bueno, ella le dijo, se atrevió a decir que la República Dominicana es un país seguro y que no hay esos percances. Aunque eso puede ser una forma de echar un poco hacia atrás declaraciones que los propios Estados Unidos habían hecho conjuntamente con la Unión Europea, de que a la República Dominicana le alertaban a los ciudadanos de que no viajaran a la República Dominicana por la falta de seguridad. O sea, fíjate esa situación. Hace unos meses que sí. No, unos meses no, eso hace apenas unas semanas. Meses, incluso no se podría decir que ellos hicieron este tipo de declaración, que eso provocó muchísimas críticas aquí en la República Dominicana, porque de alguna forma eso aleja un poco el turismo. Claro, afecta en todos los sentidos. Afecta en todos los sentidos, porque mira, en todas partes se dan problemas de seguridad, pero yo no podría decir, por ejemplo, que la falta de seguridad en la República Dominicana esté afectando de una manera significativa al turismo. No, pero hay que evitar, sobre todo, yo siempre que se toque ese tema, que a veces nos comparamos con otras naciones, no somos tal nación, pero no debemos esperar llegar ahí para corregir los pequeños males que nos han ido afectando. Que se siga haciendo el esfuerzo de seguir mejorando esa situación, y el tema de la seguridad en la República Dominicana es un tema que viene desde hace muchos años, que muchas personas han reconocido que los últimos gobiernos en materia de seguridad ciudadana han fracasado, Luzón. Eso se ha dicho bastante. Sí, así es. Vámonos, Félix, ¿nos vamos a una pausa o nos quedamos con pausa? Ya regresamos. 11:42 minutos en la noche, continuamos en el gobierno de la noche. Esta es la Z101, 809-732-0101, 809-200-0101 y al 855-221-0101. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, le habla Bienva de Santo Domingo Norte. Saludos, bendiciones. Bienva. Amén. Muchachos, miren, yo me voy a referir un poco con el respeto tanto de Yanalán como la señora Miriam con este tema. Usted sabe lo que le pica a Miriam, que Yanalán no sea sumiso, porque Miriam es una mujer de experiencia, una mujer realizada, pero no obstante, a ella más le duele que habiendo tanta problemática y cosas peores, que quizá lo de ella se tire a la palestra pública, porque yo como persona y ciudadano de este país sé que todo aquel que es público, que es famoso, que se destaca en algo, tiene que tener un crítico, y yo sé que la crítica que uno le puede hacer a aquellos que nosotros mismos le pagamos su sueldo, tienen que responder. Pero aquí hay otras cosas peores, Yanalán, y gente que ha hecho cosas peores que la señora Miriam, y no lo estoy justificando, no, claro que pero hay otras cosas peores y no se sacan a la palestra, como el caso de Orebre. Pasen buena noche. Gobierno de la noche, buenas. Buenas, sí, mira bien, va. Como eso de que hoy sacaron arriba del expediente, o sea que ya la muerte de Junior quedó en un limbo, porque ya no está Argenis aquí, ya sacaron arriba que fue el causal de todos estos problemas,
en otro orden a Roberto. Sí, señora. Ese comentario tuyo, Roberto, no tuvo desperdicio, y es verdad. Gracias, Por María. ejemplo, el abogado Cándido Simón, que gozó de gran prestigio hasta que se prestó a defender a Marlin Martínez, ha vuelto a meter la pata con su nefasto comentario con relación a la evaluación de nuestra honorable Miriam Germán Brito. Y es que los falsantes siempre se colocan de un mismo lado. Y bien, va, a la magistrada Brito, ¿tú sabes por qué es que la han querido dañar su estela? Porque es la única voz disidente en esa Suprema Corte de Justicia. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches nuevamente, Roberto. Saludos, Samuel. Yo le invito formalmente a la señora embajadora, que a ella le gusta bailar bachata, que venga a San Juan ahora, que venga aquí, que aquí vamos a gozar bastante, aquí se va a divertir bastante el pueblo. Por otro lado, no, Roberto, mañana, el día de mañana a las 6 de la tarde, viene para acá el senador Félix Bautista, tiene un encuentro con los precandidatos a síndicos, diputados, regidores, de la línea de Leonel Fernández. Está muy preocupado el señor Félix Bautista. No sé por qué, pero está muy preocupado. Usted tiene el itinerario de todo. Buenas noches, Gobierno de la noche. Sí, buenas, le habla Oscar de Comunucú. Adelante, Oscar. Ahorita un señor llamó diciendo que si el humo se convertía en agua. Para mí es imposible, porque por mucho que tú agarres un puño de humo y lo aprietes, no le va a sacar agua. Y eso es culpa de todos los gobiernos que han pasado por aquí, que no dan un anuncio, una indicación a la gente que tenga conciencia de que no quemen basura, que no quemen el plástico, porque eso está haciendo daño a la capa de ozono. Sí. Y entonces, por falta de conocimiento, el pueblo, por ejemplo, mira, ayer aquí al lado de mi casa, estaban prendiendo un plástico en la noche, y esta mañana prendieron un basurero que uno no podía respirar aquí. Se imagina. Aparte del daño que hace al medio ambiente, Afecta a la también salud. le hace daño a los pulmones, que te da cáncer. Claro, claro. Entonces, yo no fumo, no tomo café, no nada de eso, ni droga, nada de esa vaina, pero con este humo que yo respiré hoy y anoche, ya tengo más que si usara droga. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? De Magdalena. Adelante. Oye, compadre, lo que pasa es que yo tengo una mujer que está embarazada, que ella va a dar luz, que ella tiene los permisos de gobernación, y le puede sacar el papel del niño. Bueno, tiene que, en la maternidad, cuando ella vaya a dar a luz, tienen que indicarte todo eso. Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches, gracias. ¿Quién nos habla y desde dónde? Cosito Beltrán, Santo Domingo Este. Adelante. Yo, en 20 años de ejercicio que tengo de derecho, yo he visto muchas cosas. Yo he visto jueces que le llevan un jovencito a conceder una medida de coerción y el juez dice, pero ese muchacho se pasa por casa y bota la basura. Yo no le puedo conocer medida de coerción a ese muchacho, y yo lo conozco. Y por eso se inhibe un juez. Y entonces yo veo jueces que están tan involucrados en algunos asuntos que ellos están juzgando y no desisten de conocerlo. Gracias, buenas noches. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ramón Reyes. Adelante, Reyes. De Sánchez para allá. Adelante. Óyeme, en caso de procurador y la jueza, para mí el problema es que el procurador tiene informaciones muy precisas, porque es una persona que tiene acceso a informaciones privilegiadas. Parece que la jueza cometió alguna indelicadeza. Ahora, lo que le duele al procurador es que la jueza lo hizo con tanta inteligencia que es difícil demostrarlo. Buenas noches, gracias. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, David Volques de Barahona. Adelante, Volques. El 10 de enero de 1963, Juan Bosch se reunió con Kennedy y le dijo que él quería desarrollar los limestone, el complejo sucroquímico de Barahona, que era usar la sal, que nada más existe aquí, la sal mineral, la caña de azúcar, la melaza en la alimentación de ganado, y que eso iba a generar tanto empleo que no había mano de obra en el país. Nosotros ignoramos eso. Nuestra región ahora mismo
está aprisionada. En ese anuncio que ustedes tienen, República Dominicana lo tienen todo. No hablan nada de la historia de Enriquillo, de los petroglíficos de la Carita, del anfiteatro lacustre del lago Enriquillo, unas caritas sonrientes. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches, equipo. ¿Quién nos habla y desde dónde? José Morales, de aquí de Cristo Rey. Para felicitarlo por el buen comentario que hizo el científico Siri de León, que no tiene desperdicio por parte. Ese científico de la Dominicana. Dios, patria y libertad, Osiris, cuídese. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. Habla aquí de la Romana, el Boni, la vieja escuela, habla. Un saludo especialmente al señor Osiris de León, eso nos tragamos. Quiero hacer una pregunta a Osiris de Vino. Les voy a hacer esa pregunta ahora. Primera vez que llamo, tengo como 3 años, 5 viendo la Z, el programa. Adelante. Ustedes hablaron de los aviones, de los MAX 9, que estaba viendo la Voz de América. Esa es una. Entonces, usted quiere un detalle bien de lo que pasó en la magistratura. José Fina, creo que se llama esta, estaba con Paliza. Ella habló en la cuestión como 15 minutos, 20. Eso es aparte de eso. Osiris, oiga la pregunta que le voy a hacer. Usted tiene el retrogusto y el postgusto, lo que se llama y el estómago. Ya, o sea, usted cena y almuerza con vino. Gobierno de la noche, buenas. Baja un poquitito el volumen de su radio, por favor. Gobierno de la noche, buenas. Buenas. Sí, ¿quién nos habla? Diciendo yo que si esos titanes en la justicia no chocan, nadie sabe la verdad en este país porque ellos tienen toda su verdad agachadita. Sí, claro. Gobierno de la noche, buenas. Buenas noches. ¿Quién nos habla y desde dónde? Yo quería saber, de aquí de la Tiradentes, quería saber por qué que el presidente no le ha dedicado más tiempo al metro, en el sentido de construir más líneas, ya que hay una diferencia entre el teleférico y el metro, que el metro, un vagón, coge 750 personas, y una cabina de metro coge 10, del teleférico coge 10. Hay una diferencia de volumen y de inversión que debe de ser positivo, mejor hacer más líneas de metro que seguir haciendo teleférico. Félix, ¿nos queda una pausa? Gobierno de la noche, buenas. Sí, buenas noches, saludos a todos. Yo quiero que por favor me confirmen si es cierto que al sacar la licencia de conducir ya no te dan el carnet de aprendizaje primero, sino que directamente te dan la licencia, por favor. No tenemos ese dato de... Félix, nos vamos a una pausa y regresamos. Minutos finales del gobierno de la noche. ¿Hay una huelga anunciada, Luzón? Sí. La gente para el viernes. Sí, para fenatrado para el viernes. Bueno, de pero, 6 a 12 del mediodía. Bueno, pero al menos la han anunciado, porque acuérdate que Fenatrado en los últimos tiempos le ha dado con hacer paro sorpresa. Paro sorpresa. Oye, y eso y eso no es justo, ¿no? No. O sea, le hace daño al pasajero, a la persona que no tiene en sus cálculos, que no puede planificar el movimiento porque usted lo sorprende con un paro. Eso no le hace daño al gobierno, eso le hace daño al ciudadano, al de a pie. Y es un derecho a la huelga, pero usted tiene que hacer una huelga con todo como debe ser. O sea, avísela como ellos están haciendo ahora, que bien, que lo han anunciado. Ya la gente sabe a qué atenerse. Y dicen también cuál es el motivo y todo eso. Claro, ya la gente sabe el viernes que hay un problema con el transporte. De 6 a 12 del mediodía, al menos que cambie el mañana. O sea, eso significa que para la gente movilizarse, que es el tiempo de mayor movilización, de 6 a 12, tú lo sabes, ¿verdad? Claro. Porque todo el mundo sale a trabajar temprano, sale para su centro de trabajo, el estudiante que sale para la universidad. Sí. Y así sucesivamente. Es que comenzando el día hay mucha movilidad. Y fíjate que el dominicano no es como la gente suele decir, Luzón, que el dominicano no le gusta trabajar. Aparecen dos o tres vagos, pero si usted es de las personas que se levanta temprano, usted ve a hombres, a mujeres, a jóvenes. Es que en la mañana hasta los ladrones salen a trabajar. No, eso ya a esa hora se van a dormir. ¿Se van a dormir? Sí. ¿Trabajan de noche? Trabajan de noche. Son nocturnos. Exacto. No, pero usted cree... pero usted vive en otra sociedad, parece. ¿Cómo así?
Usted sabe muy bien que ahora asaltan y roban a toda cualquier a plena luz del día. A plena luz del día. No me diga a mí que yo dije que a esta hora que están durmiendo. Hay una tanda de ladrones, o sea, que de noche hacen su fechoría y duermen por la mañana, es verdad. Sí. Pero hay otros que no, que su modus se relevan. Su modus operandi es durante el día. Es durante el día. Sí. Y usted vio también lo que le pasó al cantante Braulio. Braulio lo están acusando de que ofendió a la mujer. Porque le dijo que a la mujer que estaba trabajando, y tú sabes que hay un tema con el asunto de las mujeres, que él estaba trabajando y que no, como que no estaban en eso de selfie. O sea, porque según la nota... O sea, fue descortés. Exacto. Y tú sabes que... Una descortesía. Tú sabes que el cantante se debe a su Pero lo vi público. dando unas declaraciones diciendo contra la mujer nunca nada. Sí, y de hecho, el tema, el concierto se titulaba como Braulio para las mujeres. Bueno, Braulio es uno de los cantantes para las mujeres más atractivos, pero no solo por el asunto de físico, sino por el contenido de sus canciones. Dirigido a la mujer, una gran parte. Claro. El flaco aquel. O sea, el exaltando a la mujer en la parte romántica. Y por eso uno de los artistas que más gozan del gusto de la mujer es precisamente Braulio. Por lo que me sorprendió que se viera en conflicto con la mujer, ¿verdad que sí? Sí, es extraño, pero es que hay un tema también, que hoy en día cualquier cosa se vuelve un tema muy extensivo. En esta sociedad, sobre todo, cualquier cosa se magnifica. Y más con las redes sociales hoy en día. Y también hay un periodismo amarillista que todo también... Bueno, pero el periodismo amarillista lo está haciendo el ciudadano ahora, no es el periodista. Bueno, precisamente. No es el periodista. No es el que tiene. Yo solamente te ilustro eso con lo siguiente. ¿Tú recuerdas el accidente que no hace tanto tiempo hubo ahí en Baní, verdad? Sí, claro. En la carretera que lleva a Baní. Sí. Tú sabes que ahí una persona, creo que era un estudiante o una joven del pueblo, fue al lugar y tomó fotos a los cadáveres. Ahí murieron como 5 personas. Tomó fotos, hizo un video con los cadáveres. Y había una joven que había fallecido y quedó con la cara oculta. Y ese individuo, para poder grabar su video, movió el cadáver, movió la cabeza de la joven. Por los cabellos. Sí, por los cabellos, para que quedara de frente al video. Pero ¿Tú crees, Roberto, que eso es posible? No, una falta de sensibilidad, de respeto, por Dios. Pero también aquí hay gente que a veces están peleando en la calle, se están matando, a veces hasta con arma blanca. Y el individuo que está cerca, en vez de llamar a la policía, se pone a grabar. Y se pone a grabar. Se pone a grabar. Pero yo creo que también debe existir, y ya casi no se invierten en esos tipos de campañas de sensibilización, de educación, ni nada por el estilo. Y de eso podríamos hablar bastante, aunque no sea hoy. Usted recuerda el famoso anuncio, el agua es vida. No la desperdicies. El teléfono público es tu amigo. Bueno, pero también el tiempo es oro y el que lo pierde un tesoro. Pero bueno. Llévatelo, Fe. Pero cónchale tanto. Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1100.